Hermanos, hoy vamos a ver la quinta parte y última de este curso, la Cena del Señor. Hemos visto ya muchos, eh, en las clases pasadas hemos visto temas, ¿verdad?, que tienen que ver con la cuestión de la Santa Cena, ¿sí? Vimos, por ejemplo, hermanos, en la primera lección, la Pascua, cómo se origina la Santa Cena, ¿verdad? Decíamos que la Pascua era la fiesta principal de la cultura judía. Vimos un poquito la historia de cómo nace la celebración de la Pascua, ¿verdad? Pues en esa primera lección, hermanos, vimos acerca de esta fiesta, vimos acerca de los elementos que incluía esta fiesta en relación a la comida, ¿verdad? Hablamos un poquito acerca del pan, sí. Hablamos un poquito acerca también del Cordero Pascual, hablamos un poquito acerca de las copas, etcétera, ¿no? En la segunda lección, hermanos, lo que tuvimos la oportunidad de ver fue la encarnación, ¿verdad? La segunda parte de este curso vimos la encarnación y cómo Jesucristo, hermanos, se hizo carne. Sí, vimos un poquito el desafío también de pensamientos que iban surgiendo en el primer siglo, como los pensamientos gnósticos, ¿verdad? Que negaban la encarnación de Jesús por la separación que hacían del espíritu y la materia. Vimos un poquito acerca del docetismo, ¿verdad? Así es que es parte de una de los pensamientos gnósticos, ¿sí? Vimos también, hermanos, un poquito acerca del dualismo, ¿verdad? El dualismo oriental, ¿sí? Cómo pretende decir este sistema, ¿sí? Eh, hablar sobre el bien y el mal, ¿verdad? Que dice que son dos poderes eternos, ¿no? Y que ambos subsisten. Incluso hay quienes ponen dos dioses, ¿no? Uno en el Nuevo Testamento, otro en el Antiguo Testamento, uno bueno, uno malo, uno más estricto, otro más amoroso. Bueno, todo esto tiene que ver con el dualismo. Vimos también el antinomianismo, hermanos, ¿sí? Otra rama también del pensamiento gnóstico, ¿sí? Y esta palabra antinomianismo significa contra la ley. Bueno, eso es lo que vieron, ¿no? Lo que se supone que vieron ya con el hermano Samuel. Nosotros no nos tocó estar en esa lección. Vimos también sobre los nicolaitas, etcétera. ¿Sí? Luego, hermanos, en la tercera lección, fue la semana pasada, vimos usos y correcciones de la cena del Señor. ¿Sí? De la cena del Señor, obviamente, y la teología cristiana sobre la cena del Señor. Decíamos, que, hermanos, que cuando un creyente, ¿verdad?, participa del pan, de la copa, está afirmando su fe en varias verdades centrales del Evangelio, ¿verdad? Y decíamos cuatro principales: la verdadera encarnación de Jesús, su muerte física en la cruz, su resurrección gloriosa y su futura venida, ¿verdad? Su segunda venida. Vimos esa parte también, hermanos. Vimos también interpretaciones erróneas sobre la cena del Señor. No profundizamos sobre la transubstanciación, porque eso lo vamos a tratar ahora en la clase número 5, pero vimos un poquito de eso, ¿verdad? Vimos también, hermanos, el espíritu en el sentido de carácter, ¿verdad? Del ejemplo apostólico de la iglesia primitiva. Y para ello vimos pues hechos, ¿no? Decíamos nosotros que veíamos el mandato directo, que veíamos nosotros la participación de la iglesia en relación a ese mandato directo. Me estoy refiriendo a la cena del Señor,
pero que a veces en donde fallamos es en la frecuencia. ¿Cada cuánto se debe participar de la Santa Cena? Bueno, descubrimos también o reafirmamos el conocimiento que ya teníamos sobre la frecuencia también en el libro de Hechos, ¿verdad? Ahí en Hechos 27 nos da un ejemplo de cómo los cristianos participaban cada primer día de la semana, se reunían para partir el pan, ¿verdad? Decíamos que la expresión partir el pan está relacionada con la pasión de la Santa Cena. Así es que vimos también un poquito acerca de las enseñanzas de Pablo sobre la comunión, cómo es que um, se debe participar de la Santa Cena, sí. Vimos un poquito acerca de el problema de la iglesia de Corintios, cómo ellos tenían un, no estaban discerniendo bien, no estaban meditando correctamente, no estaban entendiendo lo que estaban haciendo en cuanto a la cena del Señor. Así es que Pablo los critica duramente, ¿verdad? Porque estaban participando, dice Pablo, indignamente. Así es que eso es algo que también y como enseñanza, hermanos, debemos de entender nosotros. Y hermanos, a ver, también en la última parte, en la lección número 4, veíamos el ágape, ¿sí? La fiesta del amor, ¿sí? Y veíamos cómo, hermanos, esta comunión, ¿verdad? Cómo la cena del Señor en el primer siglo también servía para convivir, ¿sí? Para tener comunión, ¿sí? En estas fiestas del amor, ¿sí? Donde había compañerismo, donde había hermandad, donde dentro de esas convivencias se quitaban etiquetas, ¿verdad? Tú pobre, yo rico, tú griego, yo judío, tú hombre, yo mujer, ¿verdad? Tú esclavo, yo libre. Por eso dice el apóstol Pablo que ya no es esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Tiene ese sentido, ¿verdad? Está hablando en un sentido de igualdad, igualdad entre los hombres y las mujeres, ¿verdad? Y esta parte, hermanos, es bien importante entenderlo, porque la cena del Señor es lo que hace, ¿verdad? Lleva a la mesa, ¿verdad? A los creyentes de todas las condiciones posibles a unirse para conmemorar este mandamiento de la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, vimos el ágape, hermanos, vimos las evidencias bíblicas acerca de estas comidas fraternales, también vimos un poquito, ¿verdad?, de los testimonios de la literatura patrística. Patrística significa, hace una referencia a los padres de la iglesia, ¿verdad?, los escritos que ellos tuvieron también y que participaron dentro de la historia del cristianismo. Vimos la distorsión también de los ágapes. Nuevamente Pablo, ¿verdad? Toma el ejemplo, o tomamos nosotros el ejemplo que Pablo expuso allá en Primera de Corintios capítulo 11, ¿verdad? Donde también nos exhorta fuertemente acerca de esos ágapes que perdían, que caían en desorden, hermanos, ¿verdad? Y bueno, prácticamente lo que es un resumen pequeño de lo que hemos visto. Y hoy seguimos con la quinta parte, historia e implicaciones de la doctrina conocida como la transubstanciación. Hermanos, hasta aquí alguna pregunta. Oye, amado, buenas. Es José por aquí. Es sobre la clase pasada que usted dio. Sí, Eh, Fue muy interesante, muy, muy interesante y sería bueno que si la pudiera colocar bajar, pues descargar allí a la plataforma para que nosotros podamos por lo menos captar todo lo que usted nos enseñó ese día, porque a mí me pareció muy importante esa clase.
porque Ah, usted habla usted del video, ¿verdad? desarrolló, sí, usted desarrolló un tema muy importante allí y yo quedé pues aquí todavía me quedé un rato más con esa esencia. Y bueno, sería bueno que usted nos bendijera allí con ese video nueva, allí metido en la plataforma Correcto, hermano. Vamos el de la mire, semana pasada. sí, si no me equivoco, ya está ahí, pero si no está, déjeme revisarlo. A veces los links se botan, hermanos. A veces me ha pasado así que se botan los links. No sé, ya es cuestión de la plataforma, de la página de Wix, pero voy a checarlo y si se votó, o sea, se, se puso otro video, voy a actualizarlo, hermano. No se preocupe, vamos a hacerlo así para tener esa clase, para que lo puedan checar esa clase. Mi hermano, yo le recomiendo algo. Bien, se supone que los videos se cambian. Es un trabajo, hermanos, muy, muy entretenido estar subiendo videos a YouTube, bien entretenido. Y ahorita, mire, multiplique cinco videos por cada materia, por cada nivel, son 5 más 5 10 y 4 son 14 videos que se están subiendo, hermanos. Entonces, eh, le digo que es trabajo y también es entretenido y también la cuestión de los pesos de esos videos, ¿verdad? Hay videos que pesan hasta 3 gigas, hermano, demasiado pesados y a veces cuesta trabajarlos, pero vamos a tratar de tenerlos todos ahí. Y les decía, cuando usted vea un video, que vaya a la página de eBay, cópiele, cópiele el URL, ¿verdad? El URL es la dirección donde está ese video. Cópielo y péguelo en un bloc de notas ahí en su computadora. ¿Para qué hacer eso? Bueno, cuando quiera volver a revisarlo, como se supone que van cambiando cada semana, o sea, cada semana, no es que quitemos del YouTube el video viejo, no, sino que en la plataforma se actualiza Vamos a tratar de hacerlo diferente este año que viene, hermanos. Este nuevo ciclo. Vamos a tratar a ver si podemos am, transmitir directamente a YouTube, porque y nos ahorramos estos pasos. Pero bueno, ya me estoy metiendo en rollos técnicos, pero vamos a hacer eso, si Dios quiere, hermano. Claro que sí. Bueno, hermanos, entonces, miren, hoy vamos a ver acerca de esto, la supuesta transformación de la sustancia del pan y del vino, del jugo de uva, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo en la Eucaristía. En la Eucaristía, hermanos, sí. Vamos a ver qué es Eucaristía, ¿verdad? Y por qué se dice así. Los católicos nada más utilizan esas palabras raras, ¿verdad, hermanos? Sacramento, Eucaristía y no sé qué otras cosas. Bien, hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia, una de las doctrinas más debatidas respecto a la cena del Señor ha sido precisamente la transubstanciación. A ver, tú lo puedes decir. A ver, tú lo puedes decir. Tú puedes decir así. Tú puedes decir esa palabra. Puedes mencionar esa palabra. Ay, por favor, no está tan difícil, hermanos. Abra su micrófono y dígalo. Pensé que se había caído la plataforma. Bueno, yo voy a tratar, hermanos, vamos a ver. Transubstanciación. Ándele, hermana, ahí va, ¿verdad? A ver, alguien más, alguien más. La hermana dijo bien. Transubstanciación.
Transubstanciación. Eso. Otro hermano y ya, otro hermano y ya, otro hermano y ya. La transubstanciación. Eso. ¿Qué palabritas, no, hermanos? Transubstanciación. Miren, esta doctrina, hermanos, enseña, básicamente lo que enseña esta doctrina, vamos a poner un motivo, dice que ahí está ya, muy bien. Básicamente esta doctrina, hermanos, lo que enseña, ¿verdad? Durante la celebración de la Eucaristía en el catolicismo, porque esto tiene un trasfondo católico, 100%, ¿sí? Que el pan y el vino se transforma, ojo, hermanos, literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, ¿sí? Aunque externamente continúen pareciendo pan y vino. Bueno, haya usted a saber semejante situación. Ahora, la etimología de la palabra transubstanciación, hermanos, ¿sí? Proviene del latín transubstantiation, ¿verdad? Un término fue, que proviene de dos palabras, trans, que significa cambio, y substantia, que significa sustancia, o sea, cambio de sustancia. Esta palabra se comenzó a utilizar en la teología medieval, ¿sí? Para describir el supuesto cambio, ya que dijimos, ¿no? Del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la Eucaristía. No hay, hermanos, no hay en la Escritura del Nuevo Testamento una enseñanza sobre la transubstanciación. No existe, hermanos. Sí, no existe. Ahorita vamos a ver esa parte. ¿Qué es la Eucaristía, hermanos? Porque estamos hablando de la Eucaristía. Bueno, bien, hermanos, la palabra Eucaristía es un término que algunas tradiciones, ¿verdad? Católicas utilizan, o los católicos utilizan, mejor dicho, para referirse a la cena del Señor o la comunión. ¿Sí? El término no aparece como nombre de la cena del Señor en el Nuevo Testamento, es decir, no está relacionada estrictamente con la cena del Señor, ¿sí? Está relacionada más con la idea de acción de gracias, ¿sí? Un acto de dar gracias, no precisamente con el acto de partir el pan y tomar el jugo. Así es que la etimología de la palabra Eucaristía, hermanos, ¿sí? Proviene del griego Eucaristía o Eucharistía, ¿verdad? Así como se lee en español, ¿sí? Y está formada por la palabra eu, que significa bueno, bien o correctamente, y charis, que significa gracia, favor, agradecimiento. Por lo tanto, Eucaristía se entiende, hermanos, literalmente como acción de gracias o dar gracias, ¿sí? Ahora, ¿por qué se empezó a usar así? Bueno, el nombre, hermanos, se relaciona con lo que hizo Jesús cuando instituyó la cena del Señor. Allá en Mateo 26-27 dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, ¿verdad? Aquí la expresión habiendo dado gracias proviene del griego, ¿verdad? Eucaristeo, que significa dar gracias. Ahí viene la palabra eucaristeo, eucarística. Por esa razón, algunos grupos cristianos del segundo siglo comenzaron a llamar a la cena del Señor la Eucaristía, ¿verdad? Es decir, la acción de gracias. En los primeros siglos de la iglesia primitiva, algunos escritores cristianos comenzaron a usar el término Eucaristía como nombre para la cena del Señor, porque durante esa celebración se daba gracias a Dios por el sacrificio de Cristo. Sin embargo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento la cena del Señor recibe
otros nombres más directos, como lo que dice Pablo al 1 de Corintios capítulo 11, verso 20, ¿verdad? Esto no es comer la cena del Señor, ¿sí? Ahí ya no utiliza la palabra, ahí ya Pablo no utiliza la palabra Eucaristía, ¿verdad? El partimiento del pan en Hechos capítulo 2, verso 42, como también se conoce a la participación de la Santa Cena. Dice, perseveraban en el partimiento del pan. Fíjate cómo le llamaban a la celebración de la Santa Cena o al acto de participar de la Santa Cena. Partimiento del pan. La comunión. 1 Corintios 16 dice, la copa de bendición no es la comunión de la sangre de Cristo. Fíjate cómo aquí utiliza la palabra comunión, ¿verdad? Es una comunión. Bueno, muchos grupos cristianos, hermanos, no usan esta palabra, Eucaristía, porque el término quedó muy asociado con la teología sacramental de la Iglesia Católica y con la doctrina de la transubstanciación. El problema es el significado teológico que adquirió después, ¿sí? Con el paso del tiempo, hermanos, la palabra Eucaristía empezó a usarse para describir todo el sistema sacramental de la iglesia, ¿verdad? Dentro del sistema se enseñaba, hermanos, varias ideas que no aparecían en el Nuevo Testamento, ¿sí? Por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita, la transubstanciación. Tampoco aparecía la misa como sacrificio repetido. Tampoco aparecía, hermanos, la adoración de la hostia, porque eso es lo que sucede, hermanos, en una misa católica, ¿verdad? En todas las misas católicas hay la participación de la cena. Si una misa católica se hace 10 veces en el día, las 10 veces participan del pan y del jugo, de la Eucaristía, ¿sí? Y cada que la hacen, hermanos, el sacerdote hace una oración prefabricada, levanta la hostia, ¿verdad? Y luego levanta la copa. Y ahí lo que está haciendo es presentando, según él, el cuerpo de Cristo a la congregación, ¿verdad? Y toda la congregación, ¿qué hace, hermanos? Tiene que hincarse porque ese pan, ahí está la carne de Cristo. Es decir, es un acto de adoración a un pedazo, un acto idolátrico a un pedazo de pan, ¿sí? Y a una porción de jugo de uva, hermanos. Una rayita más al tigre, ¿verdad? Para los católicos. Adoran todo, hermanos. Adoran de todo, ¿verdad? Si una mancha en la tortilla parece una virgen, ahí lo adoran, ¿verdad? Le ponen su velador, hermanos. Una mancha en la pintura. Si escupen y parece que está ahí un santo, hermanos, o la virgen, ahí lo pone, le toma una foto, ven a la gente y le pone veladoras. Es increíble, hermanos, cómo el sistema pues aprovecha todo esto para crear ídolos. Y bueno, la adoración de la hostia no viene, hermanos, como enseñanzas en el Nuevo Testamento. Tampoco la meditación exclusiva del sacerdote. Así es que, hermanos, la palabra Eucaristía dejó de ser solo acción de gracias y pasó a significar todo el sistema de la misa romana. ¿Sí? Es una cuestión, hermanos, de claridad doctrinal también. ¿Sí? Muchos cristianos evitan nombrar la Santa Cena o al acto de participar de la cena como Eucaristía, porque al oírle, hermano, la mayoría de la gente piensa inmediatamente en misas, sacerdotes, altares, ¿verdad? El sacrificio eucarístico, todo eso, hermanos. Usar el término cena del Señor mantiene el enfoque en lo que enseñó Jesús, ¿verdad? En Lucas 22:19, de mí. En los primeros siglos del cristianismo, hermanos, algunos escritores cristianos sí usaban la palabra Eucaristía simplemente como sinónimo de la cena del Señor,
pero con el tiempo el término quedó teológicamente cargado, hermanos. Sí, por lo cual muchos grupos cristianos dejaron de usarlo. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? Hermano, todo bien. Muy bien. Muy bien, hermanos. Entonces, seguimos con el tema de la transubstanciación, ¿sí? Entonces decíamos, hermanos, que esta palabra está compuesta por dos elementos principales, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir cuáles son esos dos elementos principales? A ver si se acuerda. A ver si se acuerda. Gloria al Señor. Sí, ahí lo puso. Allí está en la imagen. Pan y vino. A ver, hermanos, ¿alguien se acuerda? ¿De qué cosa, Che? A De ver, la, a di- ver, a ver, hermanos. ¿Eh? Ah, de las palabras en que se divide o cómo. A ver, ¿quién va a participar? Y sí, eso es lo que estamos diciendo. Le dije al principio, esta palabra está compuesta por dos elementos principales. Y dijimos cuáles son esos dos elementos principales. Le estoy preguntando si se acuerdan cuáles son esos dos elementos. Dijimos, lo debe tener Ah, apuntado y supone que está llevando apuntes. Sí, se supone que cambio, está llevando apuntes, hermanos. cambio y sustancia, hermano. Cambio. A ver, pero ¿cómo lo dividimos, hermanos? Trans, cambio. Ah, ¿qué Y lo otro significa? es, Trans, ¿qué significa, hermanos? cambio. Trans, que significa cambio. Y la sustanciación, la sustancia. Cambio, muy bien. Vamos a pedir a la hermana Glexis que nos apague la cámara, por favor. Vamos a pedir a la hermana Glexis que nos haga el favor de apagar la cámara ahorita. Es la única que la tiene prendida. Para que, ándele. Gracias, hermana, para que no se nos trabe tanto el internet. Entonces, hermanos, a ver, hay que estar más buzos, ¿no? Más buzos a lo que estamos aquí estudiando, no, estamos estudiando, ¿no? Hay que estar buzos. Trans, la primera palabra, transubstanciación, trans, que significa cambio, ¿verdad? Cambio de una cosa a otra. Y substantía, que significa sustancia. Entonces, ya teniendo, hermano, lo que significa cada parte de esta palabra compuesta, ¿sí? El significado, hermanos, es cambio. Ahora, teología escolástica medieval, hoy vamos a hablar de qué es escolástica, especialmente en la explicación de Tomás de Aquino, se distingue entre sustancia, ¿verdad? La esencia, ¿sí? Y accidentes, la característica externa, ¿verdad? Como apariencia, sabor, textura, etcétera. Ahora, ¿qué es la teología escolástica? Miren, hermano, la teología escolástica fue un método de estudiar y explicar la teología cristiana que desarrolló en Europa
en los siglos XI y en los siglos XIV. El término proviene de la palabra latina scholasticus, que significa de la escuela. Escolásticos, pues significa de la escuela. Entonces se debe a que esa forma de hacer teología surgió principalmente de las escuelas catedrales y las primeras universidades medievales. ¿Qué buscaba, hermanos, la teología escolástica? Bueno, la teología escolástica intentaba explicar las doctrinas cristianas utilizando la lógica y la filosofía, especialmente la filosofía de Aristóteles. Su objetivo era responder preguntas como: ¿cómo se puede explicar racionalmente la fe cristiana? ¿Cómo se relaciona la razón y la revelación? ¿Cómo se puede definir con precisión las doctrinas? Bueno, los escolásticos pensaban que la razón humana podía ayudar a entender mejor las verdades reveladas por Dios. El método escolástico, hermanos, ¿verdad? Los teólogos escolásticos usaban un método muy estructurado de estudio. Generalmente seguían este proceso. Uno, planteaban una pregunta teológica, ¿no? Por ejemplo, ¿está Cristo realmente presente en la cena del Señor? Y luego presentaban diferentes opiniones, ¿sí? Se exponían varias posiciones posibles y en cuando empezaban a hacer debates, ¿no? Empezaban a discutir sobre las posibles respuestas. Luego analizaban los argumentos usando la lógica. Aquí se usa herramientas filosóficas para examinar cada postura. Y por último, llegan a una conclusión, ¿verdad? El maestro presentaba una respuesta final que intentaba resolver el problema. Este método, hermanos, sí tiene sus representantes, ¿verdad? O teólogos escolásticos más famosos, ¿sí? Entre ellos está Tomás de Aquino. Su obra más famosa es La Suma Teológica. En ella intentó explicar casi toda la teología cristiana utilizando filosofía aristotélica, ¿verdad? De Aristóteles. Fue precisamente Tomás de Aquino quien dio la explicación filosófica más influyente de la transubstanciación. Ojo, no pierda de vista, Tomás de Aquino, apúntele ahí. Las características principales de la teología escolástica, hermanos: uso intensivo de filosofía griega, especialmente de Aristóteles. También el uso del razonamiento lógico para explicar doctrinas. También, hermanos, discusión de preguntas teológicas complejas y un intento de la teología. Bueno, como toda teología humana, hermanos, perdón, pensamiento o corriente de pensamiento humana tiene sus ventajas y también sus problemas. La teología escolástica tuvo algunos aspectos positivos. Ayudó a organizar la teología, promovió el estudio académico y desarrolló métodos de análisis, pero también tuvo problemas. A veces daba más peso a la filosofía que a la misma escritura, ¿sí? Complicaba doctrinas que en la Biblia son más simples de entender. Produjo explicaciones muy especulativas también. Por ejemplo, la explicación filosófica de la transubstanciación depende más de categorías aristotélicas que de la Biblia. La doctrina de la transubstanciación enseña que la sustancia, decíamos, del pan y del vino cambia, pero los accidentes permanecen iguales. Es decir, aunque pan y el vino continúan teniendo la apariencia de pan y de vino, su esencia se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Y eso se ve, hermanos, reflejado no solamente en la apariencia. ¿Por qué no parece un pedazo de carne? ¿Por qué no parece sangre de verdad?
Bueno, es ahí donde empiezan a complicarse la existencia, ¿verdad? La transubstanciación. Dice, no cambia la forma, ¿verdad? No cambia la forma, sino la esencia, pero sigue manteniendo las características de sus elementos. ¿Qué quiere decir? El pan se sigue viendo pan y sabe a pan. El jugo de uva se sigue viendo jugo de uva y sabe a jugo de uva o a vino, ¿verdad? Bueno, hermanos, ya está viendo usted todos los problemas que trae ese tipo de doctrina o ese tipo de enseñanza. Entonces, hermanos, según esta enseñanza, entonces la sustancia de elementos cambia, aunque sus apariencias externas parezcan iguales. Para comprender su doctrina es brevemente el desarrollo histórico del pensamiento teológico de la iglesia medieval. ¿Sí? Al final del segundo siglo, hermanos, de Cristo, comenzó a desarrollarse en la iglesia occidental un sistema más formal de educación teológica. ¿Sí? Con el paso del tiempo surgieron escuelas catedrales y monásticas, donde se estudiaba principalmente las obras de los llamados padres de la iglesia. En, entre los autores más influyentes se encontraron Agustín de Hipona y Gregorio el Grande. ¿Sí? Durante varios siglos, el estudio teológico se basó principalmente en la interpretación de esos autores. Sin embargo, a partir del siglo, especialmente en Francia, un enfoque intelectual y que ya vimos ahorita, el escolástico o el escolasticismo, ¿sí? Donde se utilizaba, hermanos, la lógica, la dialéctica, ¿verdad? Y el análisis racional. La dialéctica, hermanos, consistía en examinar, ¿verdad? Una cuestión presentando diferentes posiciones opuestas con el propósito de llegar a una síntesis final. Lo que dijimos ahorita, ¿no? El proceso por el cual ellos abordaban un tema a través de preguntas, a través de opiniones, de discusiones, ¿verdad? A través de analizar los argumentos, usando lógica, y luego llegan a una conclusión, ¿sí? Eso era muy Aristóteles, ¿no? No necesariamente tanto bíblico, sino muy Aristóteles, y esas son unas de las grandes, uno de los grandes problemas de este tipo de corriente de pensamiento. En apariencia tiene su lado positivo porque te ayudan a pensar, ¿verdad? A acomodar las ideas, pero por el otro, hermanos, te desprende mucho de la escritura, ¿verdad? Y te une a un pensamiento humano lógico. Así es que, pues, como producto de eso, nacen este tipo de situaciones, ¿no? De temas como la transubstanciación. Este nuevo método produjo un gran interés por cuestiones teológicas complejas, incluyendo el debate sobre la naturaleza de la presencia de Cristo en la cena del Señor. ¿Sí? El debate sobre los universales. Uno de los debates filosóficos más importantes del escolasticismo fue el relacionado con la naturaleza de los llamados universales. Hermanos, en términos sencillos, la pregunta era, ¿existen las ideas generales como humanidad de manera real o son solo nombres que usamos para describir cosas individuales? Y de esto surgieron tres posiciones principales. ¿Sí?
El realismo extremo primero, influenciado por Platón, afirmaba que las ideas universales existen independientemente de los objetos individuales. Según esta posición, el concepto general procede y determina a los individuos. Otro de los puntos posicionales principales era el relativismo, o el realismo, moderado. Este fue influenciado por Aristóteles, que enseñaba que las ideas universales existen, pero siempre en relación con los individuos. Es decir, existe una relación entre el concepto general y los objetos particulares. ¿Y ese para dónde va este tipo de ideas, hermanos? Ya cómo está saliéndose de los marcos bíblicos, ¿verdad? Como algo tan sencillo, hermanos, como lo que Jesús dijo cuando presentó el pan y el jugo de uva y dijo, comed, esto es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre. Todos lo entendieron de una manera representativa y simbólica, pero lo que hizo este tipo de pensamiento escolástico es pensarlo tanto, meditarlo tanto, darle tanto pensamiento, hermanos, que terminaron saliendo del marco bíblico. Dijeron, si Jesús dijo, este es mi cuerpo, a un pedazo de pan, quiere decir entonces que cuando se participa de la Santa Cena, Jesús se convierte, este pan se convierte en Jesús de alguna manera y tiene su carne, ¿verdad? Su esencia de Jesús está en este pan. Fíjate qué locuras, hermano, ¿verdad? Porque no solamente Jesús dijo, este pan es mi cuerpo, ¿verdad? O este jugo de uva es mi sangre, también dijo, yo soy la puerta, o yo soy el camino. Y no estoy pensando que cada puerta que yo me tope está Jesús, ¿verdad? O cada camino que yo vea es Jesús literalmente, como la doctrina de la transubstanciación pretende hacer, o hace, mejor dicho, sobre un pan y sobre un jugo de uva. El literalismo que le están dando a esto no es algo que ni Jesús dice, ni los primeros cristianos entendieron. Y la escritura tampoco lo explica de esa manera. Y luego, hermanos, está la tercera parte de las tres posiciones principales, ¿sí? Estamos hablando que surgieron a través de esta pregunta. Ahí les voy otra vez la pregunta para que no se les vaya a olvidar el contexto en que estamos hablando. Existen las ideas generales, por ejemplo, como humanidad. De manera real, existen las ideas generales de manera real o son solo nombres que usamos para describir cosas individuales. Bueno, ya vimos una de las tres principales posiciones, el realismo extremo, el realismo moderado y ahora, hermanos, el nominalismo. El nominalismo, hermanos, estuvo influido por el pensamiento estoico, ¿sí? Y sostenía que los universales no existen realmente, sino que son simplemente nombres que usamos para clasificar cosas similares. Así es que estas discusiones filosóficas influyeron profundamente en la forma en que algunos teólogos comenzaron a explicar la naturaleza de la cena del Señor. Así es que, hermanos, para el final del tercer siglo, deme un segundito, espérame tantito, se me cerró algo aquí.
Entonces, hermanos, estamos ya dejando el tema de los debates sobre los universales, ¿no? Ahora, ¿qué son los universales? Lo que decíamos hace un momento, ¿no? Poníamos un ejemplo, perdón, acerca de la pregunta. Existen las ideas generales como la humanidad, ¿verdad? Un universal, hermanos, es simplemente una idea general. Por ejemplo, humanidad, ¿verdad? Estas palabras no se refieren a un individuo específico, como árbol, hermanos, como rojo, ¿verdad? Sino que es una categoría general, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes ver muchos perros diferentes, un pastor alemán, un chihuahua, un bulldog, ¿verdad? Todos son distintos, pero todos pertenecen a la idea general, son perros, ¿verdad? Utilizamos la palabra perro para decirle a todos perros, ¿verdad? De alguna manera. La pregunta de los filósofos medievales era esta, hermanos. ¿Qué es, qué es esa idea general? Se preguntaba, ¿no? ¿Es algo que realmente existe o es solo una palabra que inventamos para clasificar cosas? Entonces, de ahí las tres respuestas que surgieron, ¿no? Los filósofos medievales dieron tres respuestas diferentes y ya vimos, hermanos, el realismo extremo, ¿verdad? La idea general existe realmente, incluso antes que las cosas individuales. Esa es la primera postura de Platón, ¿no? Esa es la idea de Platón. Luego la idea de Aristóteles es el realismo moderado. O sea, las ideas generales sí existen, pero no separadas de las cosas reales, ¿sí? En la primera idea, el realismo extremo, según esto, la idea perfecta de perro existe primero. Los perros que vemos en el mundo son solo copias imperfectas de esta idea. Es como si existiera un perro perfecto, ¿verdad? Invisible. Y todos los perros reales fueran versiones de ese mismo modelo de perro. El realismo moderado, hermanos. No existe, por ejemplo, ahí mm, un perro ideal, ¿verdad? Flotando ahí en un universo. Pero sí existe la idea de perro, porque vemos muchos perros reales que comparten características. Entonces, la idea general en este punto 2, el realismo moderado, viene de observar muchos individuos. Y luego, lo último que vimos fue el nominalismo, ¿sí? ¿Qué dice el nominalismo? Bueno, las ideas generales no existen realmente, dice el nominalismo, ¿verdad? Solo existen los individuos. La palabra perro es simplemente un nombre que usamos para agrupar animales similares. Es como decir perro es solo una etiqueta que usamos para clasificar, ¿sí? Otro ejemplo, hermanos, que podríamos poner. Imagina tres manzanas. La pregunta sería, ¿qué es manzana? El relativismo extremo diría, existe una manzana perfecta ideal. Esa es una copia. Existe por ahí una manzana perfecta ideal. El realismo moderado diría, la idea de manzana existe porque vemos muchas manzanas reales. Y el nominalismo diría, manzana es solo una palabra que inventamos para clasificar frutas parecidas. Ahora, ¿por qué esto, hermanos, afectó la cena del Señor? Porque algunos teólogos empezaron a usar estas ideas para explicar qué pasa con el pan y con el vino.
especialmente con la idea aristotélica de sustancia, ¿verdad? Y accidentes, lo que hablamos hace un momento. Según esa filosofía, la sustancia es lo que algo es realmente. Y los accidentes son lo que vemos, apariencia, color, sabor, etcétera. Entonces surgió la idea de la transubstanciación. La sustancia del pan cambia al cuerpo de Cristo, pero los accidentes siguen pareciéndose pan, apariencia, sabor, color, etcétera. Es decir, parece pan, sabe a pan, pero supuestamente ya no es pan, ¿no? Los filósofos medievales debatían esto. ¿Y las ideas generales existen realmente? Decían, se preguntaban estos filósofos medievales. ¿Y las ideas generales existen realmente o son solo nombres? Hermanos, surgieron tres ideas, ¿verdad? Lo que estábamos viendo. El realismo extremo, realismo moderado, el nominalismo, ¿sí? Y estos pensamientos, hermanos, que cuando surgieron no tenían nada que ver con la cena del Señor, pero como son pensamientos filosóficos griegos, Aristóteles, Platón, bueno, esos pensamientos, ¿verdad? Los aplicaron a la cena del Señor y empezaron a salir este tipo de conclusiones, la transubstanciación. Hermanos, ¿alguna duda de lo que acabamos de ver? Porque está medio enredoso con toda esta cosa, ¿no? Que estamos viendo de pensamientos y de formas, ¿verdad? Para clasificar este tipo de pensamientos generales, ¿verdad? Etcétera. Pues sí, está un poco confuso, hermano. ¿Solo tiene esta diapositiva que nos puso? ¿Mande? ¿Solo tiene esta diapositiva que aparece aquí? Sí, sí, no me dio chance de hacer diapositivas. Me Ah, avisaron, ok, como me comenté al principio, un poquito ya tardecito. Ya no me dio chance de hacer más diapositivas, hermano. Una sí, porque disculpa. sí, Bueno, eso es lo sí, único que tengo. no se preocupe, es que sí está un poquito confuso y a veces las diapositivas sí nos ayudan un poquito más a comprender porque, bueno, en mi caso yo les tomo una foto y ya le doy la repasadita. Muy bien. Bueno, ok. Eh, sí, yo les recomiendo que vean el video otra vez y de todas maneras, hermanos, vamos a tratar de ver si subimos esta lección o si compartimos lo que hemos estado viendo, porque hay varias cositas que no vienen en sus manuales, ¿sí? Sino que esto lo preparamos y nos entretuvimos en preparar esto para que quedara lo más claro posible, ¿no? Porque yo sé que son temas que a veces pueden confundir. Bueno, hermanos, entonces, para finales del tercer siglo, la simplicidad de la adoración en la iglesia apostólica había comenzado a transformarse en un sistema ritual más elaborado, ¿verdad? Varias características empezaron a desarrollarse. Mayor énfasis en la autoridad episcopal, rituales litúrgicos más complejos, creciente importancia del clero en la administración de los sacramentos. En este contexto, la Cena del Señor comenzó a ser conocida como la Eucaristía, lo que decíamos al inicio de los puntos, ¿sí? De la lección. Palabra griega que significa acción de gracias. Gradualmente comenzaron a atribuir a los elementos de la cena poderes espirituales, entre comillas, especiales, creyendo que podían producir efectos espirituales por sí mismos. Un pasaje, hermanos, que frecuentemente se usa y
que fue malinterpretado. ¿Y qué ha sido malinterpretado? Es Juan capítulo 6, verso 53. Si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. Fíjate, hermano. Fíjense, hermanos, cómo este pasaje, que no tiene nada que ver con ni siquiera con la Santa Cena, se tomó de manera, se tomó este pasaje como una excusa para explicar o para ponerlo dentro de la idea de la transubstanciación. Basándose en interpretaciones literales. ¿Y por qué este texto, hermanos? Mire, cuando Jesús da este mensaje acerca de comer su carne, de beber su sangre, para permanecer en él, obviamente estaba hablando las palabras estaban cargadas fuertemente en un sentido espiritual muy profundo. Tanto que las personas que estaban oyendo esto no entendían lo que Jesús decía. Al contrario, se escandalizaban por lo que Jesús estaba diciendo en ese pasaje. Tanto que empezaron a dejarlo de seguir, ¿verdad? Se iban. Se empezaron a ir, hermanos, porque se escandalizaron, ¿no? Porque no llegaron a entender la parte simbólica, hermano, la parte espiritual de las palabras de Jesús. Entonces, basándose en esas interpretaciones literales de este texto, algunos líderes eclesiásticos comenzaron a enseñar que participar en la Eucaristía tenía poder regenerador automático. Con el tiempo, la celebración de la misa llegó a considerarse un sacrificio repetido en lugar de un memorial de sacrificio único de Cristo. ¿Sí? Uno de los primeros teólogos en cuestionar la idea de la transformación literal, hermanos, de los elementos fue Berengar de Tours, allá por el siglo XI, ¿verdad? Berengar enseñaba que el pan y el vino no cambiaban de sustancia, sino que funcionaban como símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Sus ideas provocaron una fuerte reacción dentro de la iglesia medieval, ¿verdad? Hubo importantes debates en diferentes sinodos, ¿verdad? De eventos. Por ejemplo, en el año 1050, el Sínodo de Roma condena la enseñanza de Berengar. En el 1054, el Sínodo de Tours también condena sus conclusiones. En el año 1059, Berengar es obligado a firmar una declaración afirmando la presencia literal del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. En el año 1079, después de nuevas controversias, Berengar vuelve a retractarse. Para ese momento, la doctrina que más tarde sería conocida como transubstanciación ya había ganado gran aceptación entre los teólogos medievales. La formulación oficial, hermanos, del término se da ya alrededor del año 1154. El término transubstanciación apareció por primera vez en un sermón de Edilberto de Tours, ¿verdad? En el año 1134. Posteriormente, esa doctrina fue oficialmente proclamada como dogma, ¿verdad? Dogma es algo que no se discute, hermanos. Es como una ley, ¿verdad? Un dogma es un tipo ley. Así es, y no se admiten discusiones de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y eso fue en el Concilio de Letrán, en el Cuarto Concilio de Letrán, en 1215, bajo el Papa Inocencio III. Este concilio marcó el punto culminante del poder papal en la Edad Media. Hay una explicación filosófica, hermanos, de Tomás de Aquino. El teólogo escolástico más influyente en la explicación de esta doctrina fue Tomás de Aquino, utilizando la famosa
perdón, utilizando la filosofía aristotélica. Aquí no explicó la transubstanciación distinguiendo entre sustancia, lo, lo que algo es en esencia, y accidente, lo que ya vimos, ¿verdad? Sus características externas como forma, sabor y apariencia. Y según Aquino, hermanos, para recordar lo que ya hablamos, decía que la sustancia del pan y del vino cambiaba y los accidentes permanecían iguales. ¿Cuáles eran los accidentes, dijimos? Bueno, la apariencia, el sabor, el color, todo se ve igual, ¿verdad? Pero la sustancia cambia. De manera, hermanos, de esta manera, aunque el pan y el vino continúan pareciendo lo mismo, su esencia se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Durante el siglo XIV, hermanos, John Wycliffe criticó fuertemente la doctrina de la transubstanciación. Wycliffe, hermanos, enseñaba que esta doctrina servía principalmente para fortalecer el poder del clero, ¿sí? Al presentar a los sacerdotes como los únicos capaces de realizar el supuesto milagro de la transformación, de la transubstanciación. Además, defendía la idea del sacerdocio universal de los creyentes. Sin embargo, sus ideas fueron condenadas en el Sínodo de Inglaterra en el año 1382. Los reformadores, hermanos protestantes, ¿verdad? Así nos llaman los católicos, nos llaman protestantes. Rechazaron la doctrina de la transubstanciación, aunque no todos estuvieron de acuerdo sobre cómo explicar la cena del Señor. Por ejemplo, Martín Lutero rechazó la transubstanciación. La rechazó, pero enseñó que el cuerpo y la sangre de Cristo estaban realmente presentes junto con los elementos. Esta posición llegó a conocerse como consubstanciación, ¿verdad? Es decir, los dos elementos conviven. O Cristo está en esos elementos sin llegar al literalismo, ¿verdad? Sin llegar al cambio de. Ulrico Zwinglio, hermanos, Zwinglio interpretó las palabras de Jesús de manera simbólica. Según Zwinglio, cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, estaba usando lenguaje figurado. Para Zwinglio, la cena del Señor es un memorial del sacrificio de Cristo. Claro, para Zwinglio y para Pablo también, que lo explicó ya en su carta a los Corintios. Todo lo entendemos así. Juan Calvino, hermanos, Calvino sostuvo una posición intermedia. Según él, Cristo está presente espiritualmente en la cena, ¿verdad? Los creyentes participan, decía Calvino, espiritualmente de los beneficios del sacrificio. Solo los creyentes verdaderos experimentan esta comunión espiritual, decía Juan Calvino. Hermanos, el desarrollo histórico de la doctrina de la transubstanciación, ya vamos a terminar, hermanos, muestra cómo con el paso del tiempo, sí, la simplicidad de la cena del Señor en la iglesia apostólica fue reemplazada por interpretaciones filosóficas y rituales cada vez más complejos. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento presenta la cena del Señor como un memorial del sacrificio único de Cristo. Dice Hebreos 10:10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. La cena del Señor no es una repetición del sacrificio de Cristo, sino un recordatorio, ¿verdad? Y lo que hace el evento de la Eucaristía en la transubstanciación es sacrificar a Cristo nuevamente en cada, en cada, en cada acto, ¿no? Celebrado, ¿sí?
Pero no se trata de una repetición, sino un recordatorio solemne de la obra redentora que ya fue completada en la cruz. Cuando la iglesia participa del pan y de la copa, proclama la muerte del Señor y reafirma su esperanza en su regreso. Eso es lo que dice Primera de Corintios capítulo 11, verso 26. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Sí. Después de examinar el desarrollo histórico, hermanos, de la doctrina de la transubstanciación, es necesario comparar esta enseñanza con el testimonio de las Escrituras. El principio fundamental para evaluar cualquier doctrina es el mismo que siguió la iglesia primitiva. Toda enseñanza debe ser examinada a la luz de la palabra de Dios. Eso dice Hechos 17:11, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es lo que hacían los hermanos de Berea, ¿verdad? Escudriñaban, no solamente leían de manera superficial, sino estudiaban. A la luz del Nuevo Testamento surgen varias observaciones importantes. Uno, Jesús utilizó el lenguaje representativo al instituir la cena. Cuando Jesús instituyó la cena, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Sin embargo, en ese momento el cuerpo físico de Jesús todavía estaba presente con los discípulos. Esto indica, hermanos, que sus palabras no estaban describiendo una transformación literal del pan, sino que estaba utilizando un lenguaje representativo o simbólico. El mismo tipo de lenguaje aparece en otras enseñanzas de Jesús. En Juan 10:9 dice: yo soy la puerta. En Juan 15:5 dice: yo soy la vid. Nadie entiende estas expresiones en un sentido literal. Son figuras que comunican una verdad espiritual. La misma manera, hermanos, de la misma manera, cuando Jesús dijo: esto es mi cuerpo, estaba enseñando que el pan representa su cuerpo, que sería entregado en sacrificio. Una de las implicaciones más serias, hermanos, de la doctrina de la transubstanciación es la idea de que el sacrificio de Cristo se presenta repetidamente en cada misa. Sin embargo, el libro de Hebreos enfatiza repetidamente que el sacrificio de Cristo fue único y definitivo, ¿no? Hebreos 10:12 dice: Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. En Hebreos 9:26 dice: se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El Nuevo Testamento no presenta la cena del Señor como una repetición del sacrificio de Cristo, sino como un recordatorio del sacrificio que ya fue consumado en la cruz. Ese, hermanos, y como esta secta, ¿verdad?, de los católicos siguen presentando en cada Eucaristía, decíamos, el sacrificio de Cristo. Lo mismo pasa en sus representaciones, hermanos, en sus ídolos, ¿verdad?, que hacen de madera, de yeso, de metales, etcétera, ¿verdad? Siguen poniendo a Jesús crucificado. Jesús ya no está en una cruz, hermanos, pero ellos siguen la representación misma de Jesús crucificado, es decir, para ellos todavía Él está en la cruz. Es una representación, hermanos, que hacen literal. Hermanos, la cena del Señor fue instituida como un memorial. Jesús explicó claramente el propósito de la Santa Cena. En Lucas 22:19 dijo: haced esto en memoria de mí. La palabra memoria indica algo que ya ocurrió. La cena del Señor es un memorial que dirige la mente y el corazón del creyente, hermano, hacia el sacrificio de Cristo en la cruz. Cada vez que la iglesia participa de la cena, está recordando un evento histórico de la muerte de Cristo, ¿verdad? Y proclamando su significado redentor. En Primera de Corintios 11:26 dice: todas las veces que comieres este pan
y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncia, ahí está, anunciamos su muerte hasta que Él venga. Ahí está su segunda venida también, hermanos, proclamada dentro del acto de la Santa Cena. Hermanos, el desarrollo histórico de la doctrina de la transubstanciación muestra cómo, con el paso de los siglos, la simplicidad de la práctica apostólica fue reemplazada por interpretaciones filosóficas griegas complejas. La enseñanza del Nuevo Testamento mantiene un enfoque mucho más sencillo y profundamente espiritual. El pan representa el cuerpo de Cristo entregado por nosotros. La copa representa la sangre del nuevo pacto. La cena recuerda el sacrificio de Cristo y la iglesia proclama su muerte y su regreso cada vez que participa de estos elementos. La cena no es un acto mágico ni un sacrificio repetido, hermanos. Es un memorial solemne que dirige la fe del creyente hacia la obra perfecta de Cristo en la cruz. Como reflexión final, hermanos, a lo largo de la historia muchas doctrinas se han desarrollado como resultado de intentos humanos de explicar misterios espirituales mediante sistemas filosóficos complejos. Sin embargo, el modelo apostólico siempre dirige a la iglesia a manera de mantener la simplicidad del evangelio. La cena del Señor fue instituida por Cristo para que su iglesia recuerde continuamente el precio de su redención. Al participar del pan y de la copa, los creyentes proclaman que su esperanza ya no se encuentra en rituales humanos, sino el sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Así es que de esta manera la iglesia honra el mandato del Señor. Dice Lucas 22:19, lo recordamos, haced esto en memoria de mí. Bueno, hermanos, no sé si quieran comentar algo. Nosotros hemos terminado. Bueno, mi amado, fue de gran, por lo menos de mi parte, fue una excelente enseñanza. De verdad agradecemos al Señor por tenerle y por, eh, por ese conocimiento adquirido. Es un poquito complicado lo que es la enseñanza filosófica y lo que es la filosofía en sí. A eso hay que estudiarlo un poquito más y por eso a lo mejor todos entramos muchas veces en confusión. Y no es que no queremos entender, es que en sí el término es un poquito complicado. Y hay que ir poco a poco, como se dice, es como un buen plato que hay que digerir poco a poco. Y de verdad nos gustaría, pues, así como el video anterior, después de un tiempo, colocar esto y también para así nosotros poder captar un poco mejor lo que usted enseñó hoy. Es un poquito Gracias, hermano. difícil de digerir. Sí, es un poquito difícil, para no decir, es muy difícil de digerir en una sola clase. Y de verdad yo me siento honrado, me siento muy agradecido del Señor de tener a personas como usted que ha dedicado su tiempo en el estudio y ha preparado estos temas. Bueno, aunque ya son temas preparados de antemano, pero la manera en que usted domina el estudio y es muy interesante, pues, que nosotros podamos aprender aún más de esto, de de estas clases. Un honor, mi amado. Gracias, hermano. Pues sí, es cierto, hay que seguir, hermanos, adelante, ¿verdad? Son temas muy importantes
Y yo creo que en general lo que hemos aprendido nos da herramientas para seguir estudiando el tema, hermanos, para seguir fortaleciendo no lo que enseñan los griegos ni las filosofías humanas, sino cómo lo dice la escritura, hermanos, ¿verdad? Y ahí donde debemos destacar nosotros, donde debemos basar nuestra fuente en las escrituras. El lenguaje, hermanos, a veces lo complicamos nosotros. Tenemos, no sé, a lo mejor los teólogos tienen mucho tiempo libre, ¿no? Y a lo mejor los teólogos quieren justificar su formación, hermanos, tratando de parecer más inteligentes, ¿verdad? Más interesantes, más sabios. Y terminan cometiendo este tipo de errores garrafales. Al no llegar a entender algo tan sencillo, lo complica. Eso lo hicieron los fariseos muchas veces, hermanos. Mandamientos que el Señor dio tan sencillos, los complicaban tanto que ponían, les decía Jesús, ponían cargas pesadas a los demás, pero ellos mismos no las querían cargar. Bueno, hermanos, si no hay nadie más que quiera comentar algo, vamos a dar por terminada esta. A Yo, ver, hermano, aquí la hermana Jessie levantó la mano, es que yo no veo las manos levantadas. Adelante, hermana. buenas noches, hermano. Sí, hermano, yo crecí en una familia católica. Dígame, hermana. Desde muy chiquita, pues mi abuelita me llevó siempre a la iglesia, me bautizaron, me di la primera comunión, perseverancia y todo eso, ¿verdad, hermano? Pero la verdad, durante todo ese tiempo, fue hasta los 17 años, ¿verdad? Que yo me bauticé ya en la iglesia de Cristo y empecé a estudiar verdaderamente la verdadera doctrina. Y durante todo ese tiempo, hermano, nunca supe lo que significaba la palabra Eucaristía, porque en realidad no se enseña nada de eso. Es más, ni siquiera se lleva Biblia a la iglesia católica. Pero yo tengo una pregunta, hermano. Cuando yo vine a la iglesia de Cristo, eh, aún en la verdadera doctrina, hay muchos hermanos que piensan que eh, la Santa Cena es para perdón de pecado. Tienen un mal concepto acerca de la Cena del Señor. Y hay muchos hermanos que dicen, no, no la puedo tomar porque en realidad pues no me siento merecedor o capaz, ¿verdad? Y estos estudios, hermanos, son muy importantes porque ya nosotros sabemos que la cena del Señor no es para perdón de pecado, sino que es un recordatorio. E incluso hay hermanos que cuando la toman ni siquiera saben lo que van a decir en su oración cuando toman el pan. Y he escuchado mucho que solo dicen el vino y la Biblia dice el jugo de la vid. Entonces hay ciertas cosas todavía, hermano, que debemos nosotros aprender para poder hacer las cosas correctas delante del Señor, ¿verdad? Y todas estas cosas, aún en la verdadera iglesia, todavía no estamos muy conscientes o no tenemos este mismo conocimiento. Muchas gracias, hermano, por compartir toda esta información con nosotros. Sí, pareciera que se le cayó la señal. Sí, no se ve el hermano. Ya no contesto. Pero sí me escuché, ¿verdad, hermano? Sí, hermano, Sí, sí se escucha. correcto, sí. Ah, Excelente. bueno. Gracias, hermano.
Pues ya había terminado, ¿verdad, el hermano? No, no, él esperó que la hermana hablara, pero a lo mejor en ese momento se le Se fue la salió. señal. Sí, Sí, esperemos un momentico a ver si él regresa para sí, despedir. sí, hermano. Pues ya mandó mensaje, ¿verdad? Que no, que lo había sacado el Zoom. Hermanos, aquí estoy otra vez, me sacó el Zoom, ahora tardé un poquito más en entrar, pero bueno, para que no vuelva a pasar, hermanos, vamos a terminar ya nuestra reunión. Gracias a todos los que participaron. No terminé de escuchar a la hermana, no terminé de escucharla porque me volvió a sacar otra vez, pero gracias, hermanos, por sus participaciones. Ahora vamos a concluir, hermanos, nuestra reunión con una oración, ¿verdad? Y bueno, oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad que nos diste de poder estudiar, Señor, acerca de estos temas. Padre, gracias porque sabemos que tu palabra es sencilla, pero a veces los seres humanos lo complicamos, Padre. Ponemos cargas, hacemos malas interpretaciones, desviamos tu propósito original, Padre, y todo eso acarrea problemas, confusiones, malas decisiones, Señor. Por eso te pedimos, Padre, para que nos ayudes a través de tu Santo Espíritu a discernir, a comprender, Señor, a escudriñar de acuerdo a tu voluntad la Escritura. No permitas, Padre, que caigamos en ideas torcidas, en ideas, Padre, que lo único que hacen es dar confusión, Señor. Ayúdanos a sujetarnos a tu palabra y siempre, Padre, mantener ese entendimiento que solamente puede provenir de ti. Te pedimos, pues, para que nos sigas dando sabiduría, Señor. Bendice a los hermanos, bendícelos en sus estudios, Señor. Sígueles dando ánimo, fuerza para seguir adelante, Padre. Padre, te damos gracias siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Amén. Dios los Amén, bendiga. Dios lo bendiga. Buenas noches, Feliz hermano. noche.